profundidad de la barrera de potencial. Entonces este es un caso muy interesante de que uno hace los ejercicios clásicos, los aplica y sacan los niveles de energía. Entonces, esto es muy importante porque a partir de aquí, o sea, uno hace este dispositivo precisamente porque quiere poder controlar el espaciamiento entre los niveles de energía para que, por ejemplo, esto finalmente se pueda usar como un fotodetector. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ahorita lo vemos en la siguiente figura, las transiciones entre estos niveles de energía me van dando cuál es el valor de longitud de onda de absorción en la cual puedo usar yo este dispositivo. Por ejemplo, aquí tendríamos este nivel de energía está a 102.9 milielectronvolts en el fondo, luego 315.8 y luego finalmente casi raso 387. Entonces, con las diferencias de energía son las diferencias de energía que puede absorberse un electrón. Si ustedes ven el rango de energía que son 1000 electronvolts está correspondiendo a el infrarrojo y lejano infrarrojo en absorción. Por ejemplo, haciendo la caracterización de estos materiales con la fotoluminiscencia, vean que estamos en el rango de alrededor de los 0.82-84 electronvolts, y a través de hacer este tipo de caracterizaciones uno puede estudiar todos los efectos que está viendo en ese dispositivo en términos de la tensión entre las capas, en términos del tamaño de los puntos cuánticos y, bueno, fenómenos de difusión. Pero más que nada, quizás aquí puede quedar un poco más claro cómo se pretende usar esta estructura. Aquí tendríamos diferentes capas o varias capas de puntos cuánticos, vean ustedes, y entonces esto usado como un detector, aquí está la radiación infrarroja incidente, y entonces esta radiación infrarroja, ¿qué quiere decir? Que entonces esta radiación estaría estimulando transiciones entre los diferentes niveles que hay en el pozo, transiciones de absorción. Entonces, a la hora que uno mide esto, y aquí está un ejemplo de un paper de un grupo de Illinois, vean, aquí se mide la fotorrespuesta, o sea, la absorción del fotodetector en términos de la longitud de onda. En este caso se trata de una estructura de este estilo, de este tipo. Igual hay un sustrato, un buffer y luego las diferentes capas y las capas de puntos cuánticos. Pero el resultado final, digamos, que importa aquí es, vean, aquí está el esquema de cómo están esos pozos asimétricos, ya polarizados, con voltaje aplicado, y entonces aquí estaría la transición intrabanda entre niveles de energía para los electrones en los pozos, y entonces cómo eso se refleja en la absorción. Por ejemplo, este dispositivo va a tener una absorción alrededor de 3.2 micras, una banda de absorción, y un máximo de absorción alrededor de las 4 micras. Este tipo de dispositivos que se usan en la optoelectrónica es porque los actuales sistemas de comunicaciones ópticas usan fuentes de luz infrarrojas en el rango entre los 2 y las 4 micras, y por lo tanto para poder tener el sistema de comunicaciones ópticas necesitamos el emisor de luz que me emite en el infrarrojo y el detector de luz que reciba la luz, la detecta y después pueda procesar esa luz porque es la que trae la información que se está transportando a lo largo de la fibra óptica. O sea, tenemos emisor, fibra óptica, detector. Bueno, ese es el caso, este es el caso del detector. Ese es el caso del detector. O sea, esa es la aplicación, digamos, en optoelectrónica de puntos cuánticos, en este caso al cianuro de indio, sistemas de crecimiento sofisticados, costosos, pero por el tipo de aplicación eso lo justifica totalmente, ¿no? Ahora pasamos nos vamos al otro extremo, que es puntos cuánticos también, pero para una aplicación en biomedicina con un método de crecimiento muchísimo más sencillo, muchísimo más barato también, pero con otras aplicaciones. En este caso va a ser hacia la biomedicina como lo que le llaman marcadores fluorescentes que tienen esa aplicación. Por ejemplo, aquí está
un ejemplo muy sencillo de una síntesis coloidal de puntos cuánticos de selenuro de cadmio. Entonces, esencialmente todo es, como lo dice su nombre, es una síntesis química donde uno usa los precursores de los materiales de lo que va a crecer. Por ejemplo, en este caso necesitamos un precursor del cadmio, y acá hay un tipo de precursores, óxido de cadmio o acetato de cadmio. Tenemos un solvente, adentro tenemos una atmósfera inerte, y luego el precursor del otro elemento. Aquí se quieren formar, por aquí está, aquí se quieren formar nanopartículas de selenuro de cadmio, ¿sí? Es otro semiconductor de la familia 2,6, cadmio del grupo 2, selenio del grupo 6. Y entonces se usa un precursor del selenio también, se disuelven, se controla la temperatura, se controla el pH y se van nucleando las nanopartículas, se van formando en la síntesis química, y también a través del pH y la temperatura uno controla el tamaño de estas nanopartículas y se recubren para parar el crecimiento. Esencialmente es resumido esto ahí. ¿Qué pasa ahí? Que lo que uno quiere es, vean, es el caso del selenuro de cadmio, tiene un radio de Bohr de 5.7 nanómetros en aquella tablita que les mostré al inicio. Entonces, si uno controla el tamaño, entonces vamos a decir que para tamaños arriba de este prácticamente se comporta como un material de volumen. El selenuro de cadmio tiene una energía de banda prohibida alrededor de 1.9 electronvolts, pero si uno hace nanopartículas, digamos, menores a este tamaño, entonces vienen los efectos cuánticos, viene la cuantización de los niveles de energía, y entonces la energía de banda prohibida se va corriendo hacia el azul. Esto es una forma muy esquemática de mostrar cómo, al hacer más pequeño el nanocristal, su energía de emisión, su energía de banda prohibida va siendo de una energía cada vez mayor, o sea, hacia el azul. Entonces, el color se debe al tamaño de los puntos cuánticos. El color finalmente es emisión de luz, ¿verdad?, entre la banda de conducción y la banda de valencia. Tamaños menores confinan los pares electrón-hueco más fuertemente, lo cual se traduce en que el nivel del electrón y del hueco se hace más grande, y por lo tanto la energía de banda prohibida se corre hacia el azul. Este, por ejemplo, es una, aquí estarían contenidos, todos están en solución, recuerden, en este caso son síntesis coloidales. Entonces se tiene aquí el coloide con los diferentes tamaños del cristal, y entonces vean cómo aquí, pues muy visualmente se ve cómo la energía de banda prohibida de estas nanopartículas del selenuro de cadmio se están pudiendo controlar desde el rojo hasta el azul. Ese es el propósito de esta aplicación, porque se quiere usar, como a continuación les voy a decir, como marcadores. En este caso, en este tipo de aplicaciones, por ejemplo, hemos hecho algunas nanopartículas de sulfuro de cadmio para este tipo de aplicaciones. Aquí están algunos datos, pues, digamos, técnicos de cómo se crecen, cómo son las soluciones para el cadmio y para el azufre, detalles para mantener, por ejemplo, el proceso de gelatinización. En este caso, no lo mencioné, pero a las nanopartículas se les cubre para que no crezcan más, en este caso con almidones, y entonces hay que controlar todo eso, hay que controlar el tamaño, hasta dónde van a crecer, y todo eso, como les decía, se hace también con el pH. Vean ustedes que uno puede entonces estudiar a través de los rayos X, midiendo el ancho de los picos del difractograma de rayos X, uno lo puede, hay unas fórmulas famosas ahí de Scherrer para estimar, a partir de este ancho, estimar el tamaño medio de las nanopartículas, pero también lo puede uno hacer con microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, de tal forma que uno ve los planos cristalinos y puede más o menos definir de qué tamaño se están siendo las nanopartículas, y hacer un chequeo cruzado entre lo que me da una medición y lo que me da otra. En este caso estamos hablando de nanopartículas de sulfuro de cadmio que andan entre 4.5 y 5 nanómetros, que si nos vamos a la tabla aquella inicial y lo vemos para el sulfuro de cadmio, está en el rango donde se van a presentar efectos cuánticos. En este caso, ese mismo tipo de nanopartículas estudiando la fotoluminiscencia. Entonces vean ustedes acá cómo uno puede estudiar el tamaño promedio
en este caso era el control del pH, cómo influye, el pH de la solución, cómo influye en el tamaño promedio de las nanopartículas, digamos en este caso como de aproximadamente 2.7 hasta 4.8. Y eso se traduce en un control de la, bueno, en un control, digamos, en términos gruesos, de la energía de banda prohibida de ese material, de esas nanopartículas, que en este caso va de 2.65 hasta aproximadamente 2.5 electronvolts. Estamos cubriendo un rango no muy grande en términos de banda prohibida, pero ya hay una diferencia. Este es el mismo tipo y uno puede hacer puede hacer el modelamiento de las nanopartículas y entonces comparar con lo que uno mide en el laboratorio, por ejemplo, a ese mismo tipo de nanopartículas que están en solución. Se hizo estudios de espectroscopía fotoacústica. En este caso, la intensidad de la señal fotoacústica es proporcional al coeficiente de absorción y por lo tanto, a partir de ahí, de medir el coeficiente de absorción, podemos hacer el modelamiento y determinar la energía de banda prohibida a través de expresiones de este tipo. Y entonces obtenemos lo que hace un rato también se mostraba, ¿no? Cómo varía la energía de banda prohibida con el pH y esta es la señal de fotoacústica, entonces cómo uno determina la energía de banda prohibida. Estos son ya estudios un poco más detallados de la fotoluminiscencia, para ver qué origina las diferentes bandas de fotoluminiscencia, qué defectos dentro del material están involucrados, en este caso en las nanopartículas del sulfuro de cadmio. Eventualmente esto, independientemente de la aplicación, es valioso para conocer y poder modelar cómo están las nanopartículas, porque una forma también de la aplicación que van a tener esas nanopartículas es que las nanopartículas se van a tener que recubrir con algo para esta aplicación biomédica. Van a tener que tener una coraza que ya sea le facilite a la nanopartícula el que se vayan a ir a ligar, a amarrarse con células ya de tejidos, ¿verdad? Específicas, o que tengamos que, la palabra que se usa es pasivar la superficie de la nanopartícula para que su emisión de luz mejore, porque finalmente las vamos a querer usar justamente, como lo que decía yo hace un rato, como marcadores fluorescentes. Este es el tipo de aplicación. Aquí está, digamos, descrita la parte técnica, ¿verdad? Es una sección de tejido de ratón y básicamente se usaron puntos cuánticos que emiten en verde, o sea, aquí viene el control en el tamaño del punto cuántico. Por eso es lo de marcador biológico. Si yo tengo un material que controlando su tamaño lo puedo hacer que emita desde el rojo hasta el azul, puedo tener una gama muy grande, no voy a decir infinita, pero una gama muy grande de colores, simplemente creciendo los puntos cuánticos de diferente tamaño y entonces aplicarlos. Aquí, en este caso, se utilizan el marcador verde y el marcador rojo. Entonces, en este caso, los puntos cuánticos están tratados de una forma tal, por ejemplo, en este caso, los puntos cuánticos verdes se les adhirió un anticuerpo, ¿verdad?, denominado antilamina para que se fueran a pegar a un cierto tipo de células. Los rojos se les etiquetó con otro anticuerpo diferente para que se fueran a pegar a otro tipo de células. ¿Cómo es el pegado? Son los métodos ya de bioconjugación. Aquí interviene mucho el trabajo multidisciplinario con los biólogos. En el caso nuestro de lo que estamos haciendo, hacemos la interacción con el Departamento de Biología Celular. Entonces se preparan las nanopartículas semiconductoras y ya los biólogos con las técnicas de biología molecular le pegan, según la aplicación, anticuerpos o proteínas o segmentos de DNA según el estudio, el tipo de estudio que se vaya a hacer. Por ejemplo, ellos saben muy bien que si quieren que estos puntos cuánticos semiconductores se vayan a pegar a cierto tipo de células cancerosas, ya saben el tipo de anticuerpo que le tienen que poner. Y entonces es, digamos, toda la preparación. Pero entonces, de la parte nuestra, desde el punto de vista de la física, importa mucho caracterizar no solo las nanopartículas, sino también
qué pasa con las nanopartículas y si se modifican sus propiedades o no cuando les pegan precisamente esta otra parte de proteínas o anticuerpos. Y decía yo, bueno, este es un ejemplo nada más de algunas soluciones de estas que se están preparando. Entonces, como les decía yo hace un rato, se pueden pasivar para que su eficiencia de luminiscencia mejore, ya sea con lo que le van a pegar los biólogos con las técnicas de biología molecular o con otro tipo de semiconductores, uno mismo ponerle una coraza, por ejemplo, al fosfuro de indio, ponerle una coraza de selenuro de zinc para que pasive los defectos superficiales que actúan como centros de recombinación no radiativa, para que los pasive y la emisión, porque nos interesa que estos puntos cuánticos emitan luz con una alta eficiencia. Entonces, este tipo de coraza sirve para eso. Pero además de eso, uno puede hacer estudios muy interesantes ya desde el punto de vista teórico de qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un modelo de un punto cuántico esférico con una coraza y cómo se varían los niveles de energía. Este es otro detalle técnico de cómo se obtienen en este caso el fosfuro de indio, cuáles son los reactivos que se usan, en este caso el miristiato de indio y este otro timetilcifilfosfina. Este es para el fosfuro de indio, la fuente de fósforo, la fuente de indio. Detalles, como les decía, técnicos de la temperatura. Aquí también la temperatura cuenta mucho para controlar el tamaño. Y eso es lo que les decía, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pues ahora tiene el sistema fosfuro de indio, sulfuro de zinc, un poco como en el caso del arsenuro de indio, uno tiene unos pozos asimétricos y entonces puede también, desde un punto de vista básico, decir, pues vamos a calcular cuál es el efecto de que tengamos esta coraza que tiene una energía de banda prohibida diferente, se hacen los estudios de strain, de estrés en la interfase y finalmente, porque lo que interesa finalmente es saber en dónde se desplazan los niveles de energía para saber cómo vamos a modificar la emisión de luz de ese punto cuántico que ahora lo recubrimos con una coraza. Y para los que les gusta hacer todo este modelamiento, bueno, pues hay todo un tratamiento teórico aquí de estos puntos cuánticos recubiertos con barrera finita, hay que resolver las ecuaciones, algunas veces hay que resolverlas no por métodos exactos, sino por métodos numéricos, en fin, todo esto se puede hacer. En el caso particular de lo último que estamos haciendo ahorita en colaboración con la gente de biología, ellos usan mucho un cierto tipo de ácidos para preparar las nanopartículas antes de pegarles el anticuerpo o la proteína. Esos son unos ácidos que se llaman mercaptosucínico. Los nombres no los aprendo muy bien, pero vean que aquí lo que se está haciendo es ver las nanopartículas, medir sus tamaños, los histogramas, en este caso estamos hablando de alrededor de 10 nanómetros, pero también medir a través de las técnicas básicas de laboratorio cómo puede mejorar la eficiencia de la emisión. En este caso, a través de la fotoluminiscencia, vean ustedes que con la pasivación, bueno, aquí estaría sin pasivación, la luminiscencia, y cómo con la pasivación, esto se va haciendo toda la parte de la caracterización, cómo con una pasivación de 48 horas de esas nanopartículas, la eficiencia de luminiscencia se puede incrementar hasta 40 veces. Entonces, es el tipo de cosas que también interesan mucho para la aplicación final de estos puntos cuánticos. Creo que aquí estaría terminando mi charla. Y bueno, esencialmente, pues sí, todo aquello que pensaba Richard Feynman se materializó. ¿Cuándo se materializó? Cuando en los años 70 se empezó a poder fabricar pozos cuánticos y superredes, que habrá otras pláticas que les hablarán más explícitamente de esto. Efectivamente, hay mucho cambio en las propiedades. Yo he platicado de un tipo de materiales, de un tipo de cambio de propiedades, pero hay muchísimos más. Sin duda la nanotecnología es el área de mayor desarrollo.
impacta ya tanto en la optoelectrónica, como les quise dar algún ejemplo particular, con la fabricación de fotodetectores o nuevo tipo de láseres semiconductores, y también en otra área que es totalmente diferente, como esta de la biomedicina y que está avanzando también a pasos agigantados el uso y aplicación de estas nanopartículas para la biomedicina. Por ejemplo, algunas de estas nanopartículas de óxido de hierro ya se están usando como una terapia, todavía en estado experimental, pero una terapia para que estas nanopartículas que tienen hierro, que son de hierro, óxidos de hierro, vayan y se peguen a células cancerosas y luego a través de radiofrecuencia calentarlas. Se pueden calentar alrededor de 10 grados para que destruyan las células. Es un tipo de terapia que está ya en estudio, digamos, ¿no? A nivel de proceso. Entonces, pues era lo que les quería decir, lo que estamos haciendo. Gracias.